renta. En el momento de trabajar el efecto renta, lo que tenemos que hacer es un ajuste en la renta. Una vez hemos trabajado ya el efecto sustitución, y con ese efecto renta realizamos un ajuste en la renta para poder calcular el nuevo ingreso del individuo, y con ello sí calcular las cantidades que necesitamos en la fórmula del efecto sustitución y poder hallar la variación de las cantidades en el efecto sustitución. Bueno, ¿cuál es la fórmula para poder hallar el efecto renta? La fórmula es la siguiente: las cantidades en función de la nueva renta y del nuevo precio menos las cantidades de artículos que se encuentren en función de la renta inicial y del nuevo precio que tenga el artículo una vez varió. Para poder hallar entonces esto, lo primero que tenemos que hallar, como necesitamos hallar esta nueva renta y desconocemos cuál es esa nueva renta, vamos a realizar primero un ajuste en la renta. O sea, ese ajuste en la renta nos indica cuánto necesito yo aumentar o disminuir mi renta para devolverle al individuo su poder adquisitivo. Recuerden que esa es una de las finalidades de la ecuación de Shklovsky. Que una vez que hubo una variación en el precio, nosotros vamos a devolverle al individuo el poder adquisitivo que tenía para poder hallar unas nuevas cantidades de consumo una vez que hubo la variación en el precio. Entonces, la nueva renta, para calcularla, primero la ajustamos y hallamos esto que es el ajuste de renta, o también se le denomina como renta compensada. El ajuste de renta entonces lo vamos a calcular mediante la siguiente fórmula. Vamos a tomar las cantidades iniciales de consumo del bien y las multiplicamos por la variación que ha habido en el precio del artículo. Esa variación que ha habido en el precio del artículo la hallamos calculando la diferencia entre el precio nuevo del artículo menos el precio inicial que tenía ese artículo antes de la variación. Listo. Vamos a seguir trabajando con nuestro ejercicio. Habíamos dicho que este individuo tenía una renta de 1.200 y que el precio de ambos bienes, del precio del bien 1 y del bien 2, era de 4 pesos, pero que el bien 1 había tenido un cambio en su precio y había pasado a ser 1. A pasar el precio del bien 1, haber disminuido hasta 1 peso, calculamos el efecto sustitución, que el efecto sustitución obtuvimos un resultado de 450 unidades mediante la diferencia de cada una de las cantidades, primero con la aplicación del precio nuevo y de la renta inicial, que fue de 600 unidades, y hallando las cantidades iniciales de consumo, que era de 150. Se nos dimos cuenta que el individuo ahora consumía 400 unidades más de las que consumía inicialmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a devolverle el poder adquisitivo que él tenía inicialmente, pero obviamente las cantidades pueden no ser las mismas, porque la renta que vamos a utilizar ahora es una renta ajustada o compensada, y las cantidades de consumo van a ser proporcional a ese nivel de renta. Listo. Entonces, vamos a calcular como primero nuestro ajuste en la renta. Entonces, el ajuste en la renta del individuo será cantidades iniciales de consumo. Son las que están dadas por el ingreso inicial y el precio inicial, o sea, las 150 unidades. 150 unidades por la variación del precio del bien 1, que fue el que varió. Entonces, hacemos la diferencia. El precio inicial era de 4 menos el precio final, que fue de 1. Perdón, es el precio nuevo menos el precio inicial. Entonces tendremos 1, que es el precio nuevo, menos 4, que es el precio inicial. Listo. Entonces tendremos 150
multiplicado por menos 3. 150 por menos 3 equivale a 450. Esta será la nueva renta del individuo. Ojo que obtenemos un valor negativo. ¿Por qué? Resulta que ¿qué pasó en el efecto sustitución? Definimos que ahora el individuo estaba consumiendo 450 unidades más. Si yo necesito que él vuelva a su poder adquisitivo inicial, lo que va a pasar es que debo disminuir la renta para que él vuelva a estar en ese poder adquisitivo que él tenía cuando el ingreso era de 1.200 y el precio era de 4. Por eso es que ustedes ven que aquí nos aparece un ajuste de renta negativo. Entonces, ahora con este ajuste de renta, yo voy a poder calcular la nueva renta del individuo. Voy a anotar aquí el resultado. Ajuste de renta fue igual a menos 450 pesos. Listo. ¿Cómo calcula la nueva renta del individuo? La nueva renta del individuo ahora será igual a la renta que él tenía inicialmente más el ajuste de renta. Entonces, siendo así, la renta inicial era 1.200 más el ajuste de renta que es menos 450. Listo. Y al tener ya ese ajuste, obtengo mi nueva renta, que sería igual a 750. Positivo, porque 1.200 es mayor. Se tendré 750 pesos como la nueva renta. Y lo voy a anotar acá también. El 750 será la nueva renta del individuo. Ahora sí estoy lista para poder calcular las nuevas cantidades para poder hallar mi efecto renta. Vamos a borrar acá para poder calcular. Mi efecto renta entonces estará dado, recuerden, las cantidades en función de nueva renta y del nuevo precio. Entonces tendré, recuerden que es ingreso sobre 2 veces el precio del bien 1, tendré entonces mi nueva renta que es de 750 sobre 2 veces el nuevo precio del bien 1, que es de 1, y simplemente hacemos la operación para obtener el resultado. Sería entonces 750 entre 2, que eso sería igual a 375 unidades. 375 unidades. Sería el resultado cuando se utiliza la nueva renta y el precio nuevo. Ahora, calculando las cantidades de el ingreso inicial y el precio nuevo, que recuerden que esas ya las habíamos calculado cuando calculamos el efecto sustitución, son las mismas que nosotros tenemos acá. Entonces estas cantidades son de 600 unidades. Entonces, de acuerdo a eso, ya yo puedo calcular las cantidades para mi efecto renta. Entonces, mi efecto renta será igual a 375 unidades menos las 600 unidades que yo consumo cuando tengo el precio nuevo y la renta inicial. Entonces, bueno, el resultado acá será entonces de 225 unidades.
negativo. 225 unidades. Quiere decir que ahora que se ha hecho el ajuste en la renta y se ha hallado una nueva renta para poder devolverle al individuo su poder adquisitivo inicial, se tiene que disminuir el consumo, o la demanda debería disminuir en 225 unidades para que el individuo vuelva a quedar en su poder adquisitivo inicial. Listo, voy a anotar aquí el resultado de mi efecto renta, que es negativo, menos 225 unidades, que es el resultado del efecto renta. Teniendo ya el efecto sustitución y el efecto renta, puedo entonces hallar la variación total de la demanda, o lo que conocemos también como efecto total. Vamos a calcular. El efecto total, que simbolizamos por una x elevada, delta de x elevada a la t, será nuestro efecto total. Como lo dijimos ahorita, se calcula con la sumatoria de el efecto sustitución más el efecto renta. Entonces, el efecto sustitución más el efecto renta en nuestro ejercicio será igual a lo siguiente. El efecto sustitución fue las 450 unidades de más que se pudieron consumir cuando el precio bajó a $1. Tenemos 450 unidades, más las 225 unidades de menos que debe consumir el individuo cuando se hace el ajuste en la renta para devolverle el poder adquisitivo, que sería menos 225 unidades. Obviamente, como tenemos un número positivo con un número negativo, se van a restar. Entonces tendremos que la variación total de la demanda será igual a 225 unidades. ¿Qué quiere decir este dato? Que, en fin, se requiere para que el individuo vuelva a quedar en el poder adquisitivo que tenía inicialmente, el individuo debería disminuir su consumo en 225 unidades para estar en su estatus inicial o en su poder adquisitivo inicial. Ahora, además de ser importante el poder calcular cuáles son las cantidades que nos otorga ese efecto total para poder estar en el poder adquisitivo inicial, también el efecto total nos ayuda a poder identificar o a poder clasificar cada uno de los bienes. Para eso hay una tablita que nos puede servir de guía, pero más que la tablita, que yo les pase por las diapositivas, o que ustedes vean ahora aquí en el tablero, es importante que ustedes conozcan y sepan el porqué de esa clasificación. En el ejercicio nosotros obtuvimos un resultado colocando aquí la fórmula del efecto total. Nosotros tuvimos un resultado. El resultado del efecto total fue un resultado positivo. Tuvimos un efecto sustitución, como ven, positivo, porque se aumentó las cantidades que se consumían del bien, ¿cierto? Y tuvimos un efecto renta negativo.
un efecto renta negativo. Cuando nosotros tenemos un efecto sustitución positivo, un efecto renta negativo y un efecto total positivo, nosotros podemos hablar de un bien inferior. Lo clasificamos como un bien inferior. Y como el efecto total o el efecto total resultante es positivo, estaremos hablando de un bien ordinario. Recordemos, ¿y por qué resulta bien inferior y a la vez bien ordinario? Cuando nosotros encontremos el efecto sustitución y el efecto renta tienen resultados contrarios, vamos a encontrar que el bien es inferior, porque querrá decir que cuando hay variaciones en la renta, la cantidad a demandar va a tener un efecto contrario al que debería producirse si el bien fuera normal. Recuerden que miren que nosotros en nuestro caso tuvimos que disminuir la renta y el efecto total fue un incremento en las unidades que debería consumir el individuo. Fue positivo, ¿cierto? Por eso es que el resultado al final la clasificación del bien es como un bien inferior. Se dice que es ordinario porque precisamente cuando hay una disminución en el precio del bien, produce un aumento en las cantidades a consumir del bien, que es lo que normalmente debe suceder entre esas variables, que sean inversamente proporcionales, como en el caso del ejercicio. Ahora, si tuviéramos, esto fue nuestro ejemplo, este fue el resultado de nuestro ejemplo, pero si tuviéramos como resultado, por ejemplo, un efecto total positivo, un efecto sustitución negativo y un efecto renta positivo, entonces estaríamos hablando de un bien, por esta parte Giffen, de acuerdo a la variación en el precio sería Giffen, pero igual estaríamos hablando de un bien inferior. Si ven, los resultados o los signos del efecto sustitución y renta son contrarios. Ahora, cuando tenemos signos iguales, sean positivos o negativos, por ejemplo, que aquí tuviéramos positivos, aquí estaríamos hablando de un bien normal. Si tuviéramos signos negativos, también hablaríamos de un bien normal. Obviamente, al hablar de signos negativos, el resultado aquí en el efecto total sería negativo, y aquí al hablar de signos positivos, aquí sería positivo, ¿cierto? Al hablar de esto, estaríamos hablando entonces de un bien normal, ordinario, y en el caso de cuando son positivos, igualmente estaríamos hablando de un bien ordinario. Listo. Este caso, en donde tenemos bien Giffen, ya saben que es bastante sui generis, por decirlo así. Es una situación muy especial que se puede presentar, como el caso que hablamos alguna vez en clase, sobre el caso que se dio en Irlanda con las papas, que a pesar de las heladas y del aumento del precio, se siguió consumiendo muchísimo ese bien, porque es un bien que se encuentra dentro de la canasta o del consumo básico para los irlandeses. Bueno, jóvenes, hasta aquí culminamos con el tema de ecuación de Shklovsky.